en los diferentes centros forenses. Les agradezco mucho nuevamente por su espera y participación y doy el paso al ingeniero César Parrales. Sí, muy buenos días con todos los presentes. En primer lugar, pedir las disculpas necesarias por el retraso, pero tuve una audiencia de última hora y un poquito de problemas con la conexión, pero bueno, ya estamos aquí esperando sacarle provecho al tiempo. He tratado de hacer una presentación sencilla, más que todo comprensible, esperando sea entendible y al cabo, al final de la intervención, si tienen algún tipo de preguntas, estaré gustoso de responderla, siempre y cuando también acotar de que el tema en sí, de lo que se trataba este curso, es un tema netamente práctico, pero comprendiendo la situación que venimos viviendo desde el año pasado con la pandemia, pues lamentablemente hemos tratado de adaptarnos para finalizarlo, dando una pequeña intervención sobre el tema de la actualización y correcto uso de los espectrofotómetros, ya que en sí este tema va dirigido a las recomendaciones, a los factores a tomar en cuenta para el manejo de estos equipos, más no en sí a un análisis en particular, que hubiera sido, como lo repito, de gran provecho haberlo hecho de manera física, personalmente, ya que este tipo de herramientas para análisis se aprende con la práctica, pero bueno, nos estamos adaptando y dando la apertura de que siempre a predisposición de que en algún momento se lo pueda hacer personalmente, o la persona que en sí esté interesada de saber un poquito más sobre estos equipos. No es que yo sea que el manejo del 100% de los mismos, pero gracias a Dios he tenido la oportunidad de realizar algunas capacitaciones sobre los mismos. Otro factor a tomar en cuenta es que quizás lamentablemente no todos los compañeros presentes o todos los centros forenses o laboratorios a los que pertenecemos tienen el mismo equipamiento. Por lo tanto, los temas a tratar van a ser un poco de manera generalizada, ya que muchas veces estos equipos van de acuerdo al software o a la generación de ha sido creado. Entonces, siendo de la misma marca, muchas veces tienen diferentes usos y manejo. Entonces, de manera general, voy a tratar de equiparar o de acaparar todo lo que compete a este tema, esperando sea de provecho. No sé si la compañera me puede ayudar compartiendo la presentación para ya entrar un poco más en materia. Ya, Inge, ya le ayudo compartiendo la presentación. Deme un segundo. Bien, como ya lo había mencionado, pues el tema del curso que se empezó a impartir como parte de este sinnúmero de capacitaciones, pues era referente a la actualización y correcto uso de los espectrofotómetros, o Raman, infrarrojo y UV visible, que en este caso son los que yo poseo en mi laboratorio, y tengo entendido que los compañeros de Santo Domingo y de Ambato poseen los mismo modelo, misma generación, y los compañeros de otros laboratorios, me parece que en la ciudad de Quito, no sé si en Guayaquil, también poseen este tipo de equipos de análisis instrumental, más no tengo a ciencia cierta el conocimiento de qué modelo, marca o generación traten, pero vamos a tratar de enfocarnos de manera general en la técnica, más no en el equipo. La siguiente diapositiva. Bueno, como les indicaba,
Para entrar un poco en materia, yo sé que muchos tienen experiencia en el uso de este tipo de equipos y de técnicas, pero de manera general sabemos que los métodos, dentro de los métodos está, toca la interacción con la radiación conocida como espectroscopía, pero asimismo dentro de un laboratorio existen un sinnúmero de técnicas de las cuales se vale un analista, se vale un laboratorista para tratar de investigar la composición que puede tener una materia. Como sabemos, pues químicamente básico, cada sustancia tiene sus propias propiedades por medio de las cuales identificar. Químicamente sabemos que la composición de una materia no va a ser nunca igual a la otra, así dentro de su composición se encuentren enlaces, átomos y hasta moléculas que coincidan con otra, pero dentro de su estructura va a haber algo que la diferencia, y esto es lo que nos va a permitir, aplicando algunos de estos tipos de técnicas, poder diferenciarla, que es el objetivo para el cual nosotros nos dirigimos, ¿verdad? Entonces, como dentro de las técnicas se encuentra el uso de la corriente eléctrica, la velocidad de reacción cuando son métodos cinéticos de reactores, propiedades térmicas como la conductividad, el potencial eléctrico como la potenciometría, que de manera general y a lo largo de la historia nos ha permitido ir desarrollando estos métodos y técnicas para la identificación de este tipo de sustancias. La interacción conocida como la cual tenemos tres equipos de las cuales estamos hablando. La visible se basa, se encuentran que tiene la con materia y de la cual en la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es la espectroscopía? Pues de manera de estructura y dinámica, absorción, emisión y dispersión de la radiación electromagnética. Una especie química en estado basal, quiere decir molécula, átomo, ion, núcleo, una vez que la cantidad de energía pasa a un estado de excitación. Bueno, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí estamos hablando en el mismo idioma y sabemos a qué nos referimos cuando una molécula o un átomo, al ser intervenido o afectado por una cantidad de energía, pasa a un estado de excitación, conocido como estado vibracional o estado rotacional. Cabe indicar que existen diferentes tipos de movimiento de los átomos al momento de que se ve afectado por una cantidad de energía. Todo esto encierra características y propiedades dentro de la materia. No va a ser lo mismo si a un átomo se le hace pasar por una cantidad de energía o a una longitud de onda específica que si lo hacemos a otra. Cada estado o cada estado o cantidad de energía se va a ver afectado por la intensidad o la longitud de onda por la que esta sea sometida, es decir, la muestra. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, el espectro electromagnético o simplemente conocido como espectro, es el rango de todas las radiaciones electromagnéticas posibles. Esto ya va basado en los principios de la física, entre los que tenemos y muchas veces estamos a diario en contacto, como son las ondas de radio, microondas, infrarrojo, visible, rayos X y rayos Kalman. Cada uno de estas longitudes de onda dentro del espectro electromagnético, como podemos ver, en algún momento del pasado simplemente hemos tenido contacto por A o B razones. La onda de radio, pues su nombre desde hace muchas décadas, las microondas, muchos pues,
las ondas infrarrojas, pues específicamente el tema que nosotros estamos hablando, y así como la UV visible. Y pues los rayos X, rayos gamma, pues también tienen su gran uso hasta en el ámbito de la medicina. Siguiente diapositiva, por favor. En el tema del área forense, que es lo que a nosotros nos compete, como apoyo a la investigación para el de delitos, juega un papel fundamental, debido a que al cometimiento del delito se puede encontrar química que nos lleve a hallar una respuesta de lo sucedido. Por eso es tan importante en el laboratorio, sino a nivel de el trabajo interinstitucional al momento de la recopilación o levantamiento de evidencia, que se lo haga de manera correcta, verdaderamente se puede analizar en laboratorio. Quizás, no sé, pasado en alguna ocasión, nos traen algún tipo de evidencia, sea tipo sustancia, y simplemente nos indican, ¿sabe qué? Dígame qué es eso. Y yo siempre, yo soy químico, siempre hay que tener un historial de función de lo que se puede. Vemos que una sustancia tipo polvo blanca pueden ser compuestos, donde lamentablemente, por decirlo de alguna manera, dentro que están para la investigación son muy cortos y la cantidad de diligencias a realizar son tantas, por la cual no nos podemos centrar en una sola muestra para querer investigarla o más que sea a qué nos podemos estar dentro de esta también se está a fiscalía de consumo, que somos de los que más y esto quizás por los que pero dentro de esto también se pueden fármacos, bebidas, como lo indiqué anteriormente, prendas o algún otro tipo de sustancia orgánica o participar del delito. Es donde se le ha dado el mayor microscopía en el área forense para la identificación de diferentes tipos de sustancias con otro tipo de técnicas trabajando en conjunto. De hecho, todo lo hemos repasado en algún momento. Las Naciones Unidas para la identificación, por ejemplo, de sustancias sujetas a fiscalización, recomienda que al menos consideradas confirmatorias sean las que avalen o certifiquen un informe pericial. A veces no basta con una sola técnica, sino dos, como lo indica las Naciones Unidas, que son cosas o aspectos a tomar en cuenta al momento de realizar un informe pericial. Servir a momento de o dar nuestro testimonio, dar fe al movimiento realizado. Hablando de la roja con transformada de Fourier, conocida como FTIR, este tipo de análisis. Una vez que la radiación emitida interactúa con la materia, esta puede ocurrir dentro de este choque o este contacto que puede existir entre la energía con la materia o la muestra a analizar, puede existir un fenómeno de absorción, emisión y dispersión. Entonces, es aquí cuando el equipo trabaja de manera conjunta con un receptor de información en el cual nos va a permitir identificar la sustancia. ¿Por qué, o a qué se debe esto? Como lo dije en un principio, todas las sustancias tienen una propia composición. Así tengan elementos químicos de la misma naturaleza, pero si su estructura es diferente, al momento de recibir una cantidad la cual o configurada de alguna
analista que sabe a qué se refiere o a qué es el objetivo de la búsqueda, de la investigación, va a poder identificar. Dependiendo de la naturaleza de la materia, estos tipos de vibraciones o movimientos dentro de los enlaces de los átomos pueden ser de traslación, rotación o vibración. Esto es muy importante saberlo porque al momento de realizar un análisis, muchas personas de pronto, o hasta a veces los agentes que llevan a cabo o están a cargo de la investigación, creen que al analizar una sustancia es simplemente ponerla en un equipo y automáticamente nos va a dar un resultado. Y realmente ustedes saben así. Tras recibir, tras analizar, de una operación, así como número de análisis previos de sustancias sujetas a fiscalización, los ensayos nos van guiando al objetivo de la... ya lo que existen muy, son muy útiles en el momento de a tomar en cuenta, porque no se puede poner a analizar cualquier debido a que su sensibilidad hace que pueda muy sensible de que le un daño. Presentación, por favor. La espectroscopía UV visible de las otras dos en el ámbito de cuantificación. Por ejemplo, en el caso de la espectrofotometría de infrarrojo, es una técnica que también nos permite cuantificar bajo otra metodología. Existen metodologías para análisis y existen metodologías para cuantificación. Para la cuantificación, por medio de espectrofotometría IR o infrarrojo, se necesita hacer un tipo de curva de calibración, para lo cual se necesita tener una sustancia estándar que nos permita hacer este procedimiento para posteriormente, a base de cálculo, poder cuantificar, en este caso, la especie química en análisis. Lo que no ocurre o es de manera más sencilla al momento de utilizar lo que es la espectroscopía UV visible. La misma, pues, en la cual el principio se basa en la transferencia de la energía a través de una muestra. Ya me perdí. El principio de acción de radiación muestra es el mismo. La forma un poco fue visible lo que es la transmitancia de energía y la absorbancia. Cabe indicar que uno de los principios de esta técnica que la energía absorbida es directamente proporcional a la concentración de la misma. Tiene sus pros, sus contras, sus limitaciones. Es una técnica que necesita, debido a su... puede uno de los casos directamente la muestra, una pregunta, poderla confiable. De esto, de que o hay que tener una idea analizando, debido a que por medio del UV, o por lo menos el equipo que yo manejo y los que se necesita leer el, no como sus Raman
también lo indicaré más adelante, tiene ventajas por la cual como analista. En el caso posible, por lo menos el equipo que yo manejo y los que he manejado, simplemente en darnos un espectro y ciencia o y habilidad que de escribir donde son fichas para luego, de acuerdo a la literatura, describir de qué tipo de sustancia se trata. De hecho, la espectroscopía UV visible dentro del área de la sustancia sujeta a fiscalización, tengo entendido, no sé si alguien me lo puede corroborar, actualmente ya no es considerada como una prueba confirmatoria. No sé si en el área de toxicología me parece que hay algunas técnicas que aún son, todavía la consideran como confirmatoria, pero en el área de química no lo es. Entonces, entiéndase como transmitancia la relación de la intensidad transmitida por la muestra con respecto a la intensidad de la radiación incidente en la muestra. Siguiente diapositiva, por favor. Ya al hablar un poco de las ventajas, que lo he mencionado anteriormente, pues muchas de las técnicas donde se aplica la espectroscopía como herramienta de análisis, pues es que no son destructibles, se necesita muy poca cantidad de muestras, pues no como anteriormente que para poder analizar o en el uso de otras técnicas se necesitaba gran cantidad de muestras y muchas veces en la escena de un delito se pueden encontrar pequeños vestigios donde se encontraba limitada la investigación. No se necesita mayor preparación de la muestra, pero ojo con esto. El hecho de que nos indique que no se necesita mayor preparación de la muestra no quiere decir que no necesita una preparación. Sí la necesita por las condiciones a las que opera cada equipo. Los equipos, como lo indiqué anteriormente, tienen sus limitaciones y, por ejemplo, en el caso de los espectrofotómetros infrarrojos, dependiendo el tipo de portamuestra que tenga, es recomendable que no se utilicen o no sean analizadas muestras con pH muy extremo, es decir, ni muy ácido ni muy básico. Entonces, muchas veces necesitamos que previamente la muestra se la prepare o tenga análisis previo que nos certifiquen que no vamos a tener problemas, primero, con algún daño del equipo. Y segundo, y sobre todo lo más importante, de tener una muestra que sea idónea para el análisis y así tener un buen espectro que nos pueda ayudar al momento de querer identificar una muestra o simplemente de compararla con las bibliotecas que se tenga o que uno haya creado y alimentado para poder tener un espectro. Insisto, dentro de la investigación a veces he conversado con agentes fiscales donde tienen una idea errada al momento de decir de que se cuenta con tal o cual técnica, donde tienen a pensar de que el equipo es mágico y poner una muestra y tenemos un resultado. Y bueno, todos los que trabajamos en laboratorio sabemos que no funciona de esa manera. Y dentro de las desventajas, por considerarlo de alguna manera de la espectroscopía, está que se requiere librerías. Librerías que la verdad que tienen un costo un poquito alto, dependiendo el área en la que se maneje, pero por ejemplo las que son para análisis de forense, muchas veces vienen dentro de un equipo, pero no siempre, y otra el alto costo que tiene y siempre actualizarla. Y si no se cuenta con eso, pues otra de las ventajas que el analista pues tiene que tener alto conocimiento en lo que son poder descifrar o leer lo que es un espectro, debido a que a veces es muy complejo o al no contar con la experiencia de poder identificar la zona de la huella digital o los grupos funcionales, puede tender a confundir y en todo caso indicar de que se puede tratar de otra sustancia. Entonces, en este caso esas son consideradas como desventajas dentro de la espectroscopía. La siguiente, por favor.
Dentro de las consideraciones generales para el uso de los espectrofotómetros, dependiendo de la zona geográfica donde se encuentre cada uno de los equipos, los laboratorios, van de la mano con esto. Por ejemplo, el control de la humedad y la temperatura en lo que es el infrarrojo. En mi caso, al ser parte de la costa, en época de verano no tenemos mayor problema, ni con temperatura ni con humedad, pero en época invernal como aquella, como la que estamos viviendo, por ejemplo ahora, la humedad es alta, muy alta, fuera de los parámetros considerados por el fabricante. Entonces es un factor muy importante a tener en cuenta debido a que todas las celdas y los componentes que conforman estos equipos son muy delicados y al no tener en cuenta la humedad puede tener un mal funcionamiento o simplemente nos pueda estar arrojando información que no va de acuerdo a lo que nosotros queremos. Dentro de otra de los pasos muy importantes a seguir es que al momento de ir a hacer un análisis o de utilizar el equipo, pues siempre hay que realizar la verificación de los elementos del equipo. Actualmente todos los software de este tipo de equipos tienen la opción de que al momento de iniciar nos permiten hacer la verificación tanto del equipo como de los elementos. ¿Qué es lo que nos va a permitir con esto? Es que vamos a saber en qué condiciones se encuentra. Muchas veces pensamos que el equipo está funcionando de manera correcta, pero sin embargo hay algún elemento interno que por A o B razones está funcionando, por decirlo de alguna manera, al 100%, entonces vamos a ocasionar o daños en el equipo o simplemente, y lo más perjudicial creo yo, es obtener información o espectros de pronto de no correctos o no 100% confiables. Entonces es algo muy importante a tomar en cuenta. El estado o granulometría de la muestra. En el caso, o en mi caso, o los que tienen espectrofotómetro con ATR, esto es muy importante debido a que no es recomendable porque es un daño directo y echa a perder el ATR, donde las muestras son con una granulometría mayor a la indicada. Entre más pulverizada sea la muestra, muchísimo mejor, debido a que por el pistón al momento de presionar la muestra sobre el diamante se crea una presión que puede a romper o en el mejor de los casos digamos que a rayar el diamante y de ahí en adelante no va a ser, las lecturas no van a ser correctas. Sobre todo importante por el costo que tiene. Tiene un alto valor, es elevado el costo de este tipo de componentes. El pH de la sustancia de investigación, pues lo dije anteriormente, también es muy importante porque se han visto los casos donde, no sé si por de pronto descuido, falta de conocimiento, traen cualquier tipo de sustancia líquida y por analizarla de manera rápida, la ponen sobre el portamuestra sin haber verificado su pH y también tienden a dañar el portamuestra. El pH es muy importante, siempre se considera que es lo más idóneo, es analizar sustancias que estén más cerca del pH neutro, no muy ácida, no muy alcalina, por el hecho de la sensibilidad y lo delicado que pueden ser los portamuestras. Otra de las cosas importantes, o a veces ocurre de que se analiza una muestra y uno corre o se va directamente a hacer el informe, pero se olvida de limpiar en este caso el equipo o el portamuestra. Y esto, por más que la sustancia, en este caso, se haya verificado que cumple con las recomendaciones de pH, de granulometría, dejarla sobre el portamuestra no es recomendable, debido de que en el futuro estos residuos que se van quedando en el portamuestra nos van a dar resultados no confiables. Y pues antes de analizar, quizás este ítem debería haber estado en los inicios, antes de realizar cualquier tipo de análisis, lo más recomendable o lo recomendable, y no se puede pasar por alto, es siempre hacer un background. ¿Por qué? Porque haciendo el background nos va a permitir despreciar
algún tipo de residuo, película que haya podido quedar de un análisis anterior o hasta del solvente o con el cual se pudo haber limpiado el portamuestra. Entonces es muy importante siempre, antes de hacer un análisis, hacer un background para, de esta manera, al momento de realizar ya el análisis de nuestra muestra problema, tener un resultado mucho más confiable. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, dentro de las que tenemos o que tengo yo por lo menos en el laboratorio, está de lo que hemos hablado, el UV visible, el FTIR y el Raman. Como le indico, los de mayor uso y por las mismas recomendaciones que nos dan las Naciones Unidas, y la cantidad de muestras y tipo de muestras que manejamos acá en el laboratorio son el Raman y el IR, dos técnicas confirmatorias, cada una con sus particularidades, cada una con sus ventajas, cada una con sus limitaciones. Dentro de las ventajas, digámoslo de alguna manera, del Raman es que es un equipo portátil, es un equipo pequeño, de que se puede llevar, de hecho, hasta una escena del delito o transportarlo de manera fácil sin ningún problema. Tiene su propio maletín y se lo puede llevar para analizar muestras in situ, en el lugar donde se desee. Lo que no ocurre así con el FTIR ni el UV visible. Como no sé si la imagen se aprecia, pues el UV visible es un equipo de un volumen considerable, el cual no es recomendable ni es de fácil transporte, y el FTIR lo mismo, debido a que el IR es un equipo muy sensible, muy exigente en el sentido de las recomendaciones dichas anteriormente. En humedad es muy exigente, por lo tanto no se lo puede llevar a cualquier lado con el fin de alargar la vida útil del mismo. Ahí, como podemos ver, tiene adaptado lo que es el ATR con su sistema tipo pistón, que es donde se coloca la muestra y se la analiza, pues, luego de cumplir cada uno de los procedimientos antes indicados. Siguiente diapositiva. Ya, aquí en sí me tomé le tomé un capture a uno de los análisis. En sí este es un análisis de marihuana, el cual ha sido comparado con un espectro, el cual lo incluye la biblioteca, donde solamente por comparación ya podemos tener un resultado. Pero como lo indicaba, si hay analistas, primero que les guste, que tengan el tiempo, que les apasione esto de la espectrofotometría, se podría ir identificando cada uno de estos picos, a qué grupo funcional, a qué zona de radiación se pertenece, y de esta manera pues ir haciéndose más experto en lo que es la identificación de sustancias. Esto es un tema, la verdad, que demasiado amplio. Tuve la oportunidad de estar en otros países aprendiendo un poquito de lo que es esto de la espectrofotometría, y créanme que es algo apasionante, pero también que necesita muchas horas de estudio para poder identificar y poder leer un espectro. Entonces, pero nada es imposible en esta vida, así que si nos vamos a la literatura y con ejemplos y con el uso de los equipos, pues podemos aprender bastante. Siguiente diapositiva, creo que era otro espectro en este caso de cocaína. Como podemos ver, se diferencia mucho del anterior, está sobrepuesto sobre otro análisis de también una muestra, pero sin embargo sí hay picos referenciales, como podemos ver, uno de mayor o menor intensidad, donde se puede identificar los grupos funcionales que pueden pertenecer a la cocaína. Y como lo indiqué anteriormente, estas técnicas no actúan o no son recomendables que sean utilizadas como únicas, sino que en conjunto con otras, por ejemplo con el Raman, más las pruebas preliminares,
ahí sí ya quería suficiente para poder solventar un informe y sobre todo tener la confiabilidad deseada al momento de explicarlo en una audiencia. Siguiente diapositiva, no sé si había otra más. Bueno, creo que lo traté de resumir, no le repito, este tipo de temas, la verdad que lo ideal es hacerlo personalmente para poder monear, manipular el equipo, y es ahí donde van saliendo cada vez las inquietudes, pero la ocasión lo merita y he tratado de no profundizar mucho el tema tampoco porque por este medio no es muy viable las explicaciones. Todo lo que le puedo decir, no sé si alguien tiene algún tipo de pregunta que la pueda responder, pues, y si no, pues muchas gracias en serio por haber estado presente. Muchas gracias, ingeniero, por su excelente explicación acerca de esta técnica. Si alguien tiene alguna pregunta para el ingeniero o desea dejarle en el chat para darle lectura, estamos pendientes. Inge, hay una pregunta en el chat que dice que qué efectos tiene la humedad en el funcionamiento del infrarrojo. Ya, la humedad es un parámetro de gran importancia en lo que es el infrarrojo por el material que están hechos los componentes del mismo. El infrarrojo se compone de muchas celdas, las cuales en su mayoría están hechas por sales inorgánicas, las mismas que por sus propiedades químicas tienen la capacidad de captar mucha humedad del ambiente. Entonces, al estar en contacto con porcentajes elevados de humedad, se van hidratando, lo que no va a permitir el paso de la manera correcta. Entonces, no sé si quien me hace la pregunta tenga algún espectrofotómetro donde se puede dar cuenta que dentro o por donde pasa la energía, en este caso la radiación, son celdas que aparentemente parecen que fueran de algún tipo de vidrio, pero son celdas de diferentes tipos, Entonces, esta es la afectación que puede tener directamente sobre el espectrofotómetro. Por ejemplo, cuando no se tiene un ATR, la muestra, ¿no es cierto? Sino que se trabaja por medio de pastillas, puede ser bromuro de potasio, por ejemplo. Son, le digo, sales que tienen capacidades higroscópicas muy altas, donde se va a ver alterado tanto el resultado como el espectro. Entonces, de pronto al analizar una muestra, se puede tener casi la certeza de que se trata, por ejemplo, de clorhidrato de cocaína, pero al momento de obtener el espectro, obtenemos otra cosa. Entonces, al analista le va a traer una inquietud, y por el mismo hecho de la cantidad de muestras que analizamos, no debemos correr ese riesgo. Y como parte de las recomendaciones del fabricante está el control tanto de la temperatura como de la humedad. En mi caso, les indicaba, yo que soy de la costa, ahora estamos en una época invernal donde la humedad es altísima. Yo lo recomendé y hace muchos años ya adquirimos un deshumidificador, justamente para en esta época del año poder controlar esta humedad. Hasta el día de hoy no he tenido problemas con el equipo en este sentido. ¿Alguien más tiene alguna duda o sugerencia referente al tema que estamos tratando?
Bueno, Inge, creo que se han acabado las inquietudes. Ante todo, agradeciéndole su participación y su colaboración en el desarrollo de este presente curso de técnicas de homologación. Con esto daríamos por finalizado el curso de espectrofotometría Raman. Cabe indicarle a cada uno de los participantes que el video tanto de esta charla magistral como de la presentación que se rindió el día de hoy va a estar cargada en la plataforma de capacitaciones. De la misma manera, aquellas personas, servidores que no hayan podido rendir la evaluación de la parte teórica, igual se va a encontrar disponible hasta el 28 de febrero, donde se da por finalizado el curso para la entrega de los certificados de aquellas personas que igual participaron tanto en la parte teórica que se desarrolló en la plataforma virtual, como la parte práctica que lo estamos desarrollando a través de esta charla Zoom. Les agradezco a todos por su participación y en especial al ingeniero Parrales por su excelente explicación. Muchas gracias a todos y disculpen el retraso. Igual cualquier cosa pueden escribir o estar en contacto siempre a mi correo institucional. Gracias, Inge. Gracias. Hasta luego. Un buen día. Chao a todos.